Bueno, hablemos de los sistemas de pensión. Es un tema que siempre se toca cada 4 años, pero este año, esta ocasión, es diferente. Y es porque el más opcionado a ocupar la silla presidencial en Colombia es un populista que miente descaradamente, pero es muy manipulador, como para hacer creer a las personas que lo que le está diciendo es correcto. Comenzó con decir que los fondos privados te roban el 30% de tus aportes, que se lo cobran en comisiones, cosas que no es así. Ya lo expliqué en un video que realmente, al menos en Porvenir, es del 6.5%. En otras dos, que se me escapa el nombre, de hecho es menos, es como del 5.7, 7.8. Hay uno que sí es costosísimo, pero pues digamos que están en ese rango. Entonces es completamente mentiras que se cobra un 30% de comisión. Segundo, el Fondo Público de Pensiones y el afán de Petro de que se lleve el dinero al Fondo Público de Pensiones es básicamente porque el Fondo Público de Pensiones está totalmente quebrado, porque es un sistema completamente insostenible. No hay forma de que el sistema público de pensiones se pueda sostener ni aquí en Colombia ni en ninguna parte del mundo. De hecho, el sistema público de pensiones, donde está, lo único que hace es generar déficit en cada país. Es algo, y está completamente comprobado. O sea, aquí no hay eufemismo que valga. Eso es algo que pasa en todos los países. El sistema público de pensiones solo genera déficit. ¿Por qué? Varía mucho de país a país, pero acá en Colombia, para que funcione, se necesita que solo uno de 12 cotizantes, solo uno pueda obtener pensión. Hola, Ela, tengo Twitter, sino que yo soy malo para impulsar redes sociales. Mire, me creé YouTube, me creé Instagram, me creé Twitter, pero no sé, a mí se me olvida o me da pena o me da cosa pedirle a la gente, oiga, vaya, sígame en Twitter, vaya, sígame en YouTube. Eh, no sé, pendejada mía. Pero sí, tengo Twitter. Como nadie me sigue, pues lo tengo totalmente abandonado. Pues igual, nunca, de hecho, nunca le he dicho a nadie, oye, vaya, sígueme a Twitter. Tengo que empezarlo a hacer. Porque pues después de todo, Twitter se maneja demasiado en la política. ¿Algún buen ejemplo de sistema de pensión? Los privados funcionan en todo el mundo, que sí, como todo trae riesgo. Recuerda que el fondo privado de pensión se basa en la inversión. Si los que manejan tu fondo no son inteligentes, son corruptos, son personas que pues no son buenos financieros, por llamarlo de alguna forma, pues te van a hacer perder toda tu plata. Pero realmente son casos muy, muy aislados, no es tan común como lo quieren pintar. No es tan común que en los fondos privados de pensión te pierdan la plata. Realmente los casos son mínimos. Lo que sí es muy común es que todos los fondos públicos, de hecho siempre, en todos lados, eh, quiebran, o sea, se jodan. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa con los fondos públicos de pensión? Que la gente dice, no, pues no importa porque el Estado siempre me lo va a asegurar. Buenas tardes, José Vargas. Sí, el Estado te lo va a asegurar, pero ojo, ¿cómo te lo asegura? Primero, endeudándose. Mucha deuda. Por ejemplo, Colombia, gran parte de la deuda que adquirimos es precisamente para pagar las pensiones, porque no tenemos plata para pagar las pensiones. Entonces, ¿qué pasa? Terminas pagando la pensión mensualmente en el Fondo Público de Pensiones y terminas pagando más impuestos para poder pagar la deuda para eventualmente que te paguen la pensión. No solo para que te paguen la pensión a ti, sino a otras personas. Y, ¿cómo, cómo le explico? Tú vas pagando tu pensión normalmente, los 20 años, 25 años que dures pagando la pensión, pero también duras 20, 25 años pagando impuestos para ayudar a terminar de pagar las pensiones actuales. Y cuando te pensiones, vas a tener que seguir pagando impuestos para que te puedan pagar la pensión a ti. Así funcionan los fondos públicos de pensión. Es un pierde-pierde por donde se mire. Es totalmente insostenible, totalmente irresponsable que alguien quiera impulsar el fondo público de pensiones. Pero usted vea por ejemplo, a Tobón. Le hicieron la pregunta, le evadió totalmente diciendo que es que en los fondos privados se roban la plata. No pasa, no es tan común que pase. Puede pasar, sí. Nadie lo va a negar, puede pasar. Pero no es tan común. Y los fondos privados de pensión nacieron precisamente ante la insostenibilidad que representan los fondos públicos de pensión. Ahora, ¿qué pasa con una decisión abrupta
como la que quiere tomar Petro frente a los ahorros pensionales de los particulares. En Argentina se hizo. Las pensiones en Argentina no valen un culo. No valen nada. Y allá se hizo. A las malas, cogieron los dineros de los fondos privados de pensión, se los llevaron al público que para ayudar a pagar las pensiones, que porque los capitalistas, porque los banqueros estaban robando la plata. Se llevaron eso al fondo público de pensiones, pagaron las pensiones que tenían que pagar, le dieron pensiones a personas que no habían ahorrado nunca, nunca en su vida habían cotizado, le dieron también pensiones. Cuando se acabó ese fondo, porque también usted sabe que plata pública, políticos le echan la mano de una vez. Cuando se acabó esa plata, todos en Argentina se jodieron. Las pensiones quedaron valiendo un culo. Claro, le siguen dando plata, le siguen dando una pensión en un país donde hay una inflación del 50%, que la pensión no crece al mismo ritmo de la inflación. Entonces termina la persona recibiendo cosas irrisorias precisamente porque a un político se le ocurrió la maravillosa idea de que era obligación pasar todo el fondo público de pensiones. Y mire, a mí no me gusta el fondo público de pensiones. Que exista, bueno, listo. Que me toque pagar impuestos para ayudar a pagar las pensiones, bueno, listo. Pero no se puede dar el punto de que las personas no tienen capacidad de elegir si quieren el fondo privado o en el público. Las personas deben tener el poder de elegir. Jay Burke, mi amigo, con mucho gusto, si usted quiere, lo dejo subir y me contradice todo lo que estoy diciendo. Me refuta todo. Porque usted es, no sé, me imagino que usted trata de insultarme llamándome Polo Polo, cosa que no lo logra. No porque yo admire a ese man, porque realmente me cae mal. Esto realmente me cae mal, sino que, pues, no sé. A mí, si usted quiere aplastarme, hágalo con argumentos, no no con intentos de insulto, porque lo único que hace el ridículo es usted. Mi amigo, acá para Snake, el fondo privado es un ahorro. Haz de cuenta que es una alcancía que te da intereses, pero sigue siendo una alcancía. Si usted ahorra poco, cuando vaya a estapar la alcancía, pues va a tener poco. Eso es de ahí. Si no es, usted no cotiza todos los tiempos, todas las semanas, todo lo que es. Cuando llegues el momento de jubilarte, pues vas a tener poco y esa pensión te va a durar poco. ¿Sí? Si haces un esfuerzo mayor, tus ahorros son mayores, vas a tener una mejor pensión. Es así. Déjeme eso ahí. ¿Qué pasa en la idea por argumento de su intento? Sí, no, es que está como un paciente por ahí que trata de insultar a la gente llamándola pobre. No sé, para él de pronto ser pobre es un insulto, para mí no, porque yo toda la vida he sido pobre y lo sigo siendo. Puede que ahorita esté acomodado, pero sigo siendo pobre. Gracias, es decir que alguien que gana el mínimo, no, mi amigo, porque el hecho de que pases a convención no es que significa que vayas a ganar más. Porque, mire, fíjate en esto. ¿Sabes cuál es el motivo de que cada año o cada año no, cada cierto tiempo se suba la edad de jubilación? Eso es porque los fondos públicos de pensión no pueden pagar mucha pensión. ¿Qué quieren los fondos públicos? Que usted se muera rápido. Las pensiones están diseñadas para pagarse 5, máximo 10 años, no más. Y esos 10 años es mucho. De 5 a 7 años. Para eso están diseñadas las pensiones. Por eso cada vez toca subir la edad de jubilación. Entonces, mira, ¿cuál es la esperanza de vida? Le restan unos años y dejan ese como la edad de inicio de jubilación. Ahí. Al momento de usted forzar más el sistema, lo que hace es que primero ellos comiencen a subir la edad de jubilación, comienza a subir los requisitos. El gobierno necesita hacerle imposible a usted pensionarse. ¿Sí? Entonces, usted puede irse al fondo público y si eso es elección, perfecto. Yo no me opongo a la libre elección. Aquí el problema es que quieren obligar a la gente a pasarse a un fondo público que es totalmente insostenible y además de eso le quieren robar, porque eso es un robo, tomar la plata que no te pertenece para dárselo a otro. Eso es un robo. Entonces,
el que te vayas a un fondo público de pensiones no te garantiza una buena pensión. Si cotizas sobre el mínimo, ganas el mínimo. Pero eso sí, por ejemplo, yo tengo, a esta altura están como en 60 y algo la edad de jubilación. Cuando llegue a mi época, probablemente la edad de jubilación esté en los 80. Porque es que las pensiones están hechas, están diseñadas de esa forma para que usted cobre muy poca pensión. ¿Qué pasa? El sistema de reparto, que es el que usa el sistema público de pensiones, fue creado en una época donde de 100 cotizantes, 2 o 3 personas se pensionaban. El resto, pues se morían antes de tiempo, porque pues, la esperanza de vida antes era muy baja. ¿Qué pasa? Con esa plata de las pensiones, no solo el gobierno podía pagar las pensiones, sino que podía hacer obras de infraestructura. Y se acostumbraron a eso. ¿Qué pasó? Cuando la esperanza de vida creció, la gente era más común que llegara vieja, vivía más tiempo, cobraba más tiempo la pensión, se comenzó a hacer insostenible las pensiones públicas. Entonces ya no podían financiar obras públicas con las pensiones porque todo tenían que destinarlo a las pensiones. Luego, no solo no alcanzaba para hacer obras públicas, sino que ya no alcanzaba ni siquiera para pagar las pensiones. Entonces, ¿qué le tocó empezar al gobierno? Empezar a pedir plata. Pedir plata prestada para cubrir esas pensiones. Entonces, ¿qué pasa cuando el gobierno pide plata prestada? A nosotros nos toca pagar impuestos para poder pagar esa deuda. Y no solo es la deuda, sino los intereses de la deuda. A ver qué dicen acá. Las pirámides siempre se caen. Sí, básicamente el Fondo Público de Pensiones es un sistema piramidal. O sea, es una pirámide de 2 escalones, pero sigue siendo una pirámide. Los de abajo sostienen a los de arriba. No hay otra forma de decirlo. Mi hermano, me parece maravilloso su contenido. Felicitaciones a los. Gracias. El problema con Petro no es cuál sistema es el que diga que el dinero de los fondos es público. No, sí, claro, es que su democratización se basa en tomar lo que no es de él y volverlo público. Simplemente porque él cree que esa es la solución. Y sí, en parte tienen la razón. Es la solución por un par de años. Usted coge esos billones de pesos que están en los fondos privados de pensión y los pasa al público, ¡pum! Nos olvidamos un par de años. No necesitamos pedir plata prestada porque está esa plata para pagar las pensiones que actualmente están vigentes. Pero ¿qué pasa? Esa plata durará 2, 3, 4 años. Depende del manejo que le den. Pero como la bolsa es grande, entonces no solo van a pagar las pensiones, sino que van a pagar otras cosas, como por ejemplo pensiones a personas que nunca han cotizado. Entonces, por otro lado, irán a hacer obras públicas, que ustedes saben cómo son las obras públicas, siempre con mucha corrupción, 3, 4, 5, 10 veces más costosa de lo que sería una obra privada. Entonces, cuando toda esa plata se acabe, ¿qué va a pasar? No solo vamos a tener un déficit de las personas que actualmente se le pagan pensiones públicas, sino que vamos a tener que sumar el déficit que generan las personas que pagaban en los fondos privados de pensión. Entonces el déficit va a ser mucho peor. ¿Qué busca Petro? Con esta democratización. Que durante los 4 años de su gobierno se creó una solvencia económica. ¿Qué va a pasar? Cuando le pase la bastituta, le pase el gobierno al siguiente presidente, el siguiente presidente va a recibir la crisis, va a tener que afrontar la crisis de un sistema pensional insostenible y va a quedar mal frente a Petro. ¿Qué va a decir la gente? Petro sí era el buen presidente. Con Petro sí funcionaban las cosas. Con Petro no pedíamos tanta plata prestada. Con Petro no había tanto déficit. Volvemos a escoger a Petro, volvemos a escoger a alguien que diga Petro. Eso pasa. Es una estrategia política. Es manipulación mediática. Es presión social. Psicología básica. Y ellos están trabajando en nuestro dinero hasta la fecha. Sí, claro. Además, mire, Petro dijo es que se quedan con el 30% de sus aportes. Pero resulta que el Fondo Público de Pensiones cobra prácticamente lo mismo que el fondo privado. A excepción de la garantía mínima pensional. Pero pues el Fondo Público te lo saca por otro lado que son en vía impuestos.
Pero entonces hay un 7% de mis aportes porque, digamos, la comisión que cobra Colpensiones es mayor que la que cobra Porvenir. Hay un 7% que no sabemos qué pasa con ese 7%. ¿En qué bolsillo de qué político terminará? ¿En qué camioneta, viaje, ropa se terminará ese 7%? A tener ya. Es decir, Colpensión es un DMG legal. Básicamente, sí. Apoyado y auspiciado por el gobierno. Se quejan de la corrupción del Estado, pero quieren que el Estado sea dueño hasta de sus ahorros, ¿sí? O sea, si el problema es la corrupción. En este país el mayor problema es corrupción, o uno de los mayores problemas es la corrupción. La corrupción se da ¿por qué? Porque se le da poder y dinero a los políticos. ¿Cómo quiere Petro solucionar el problema de la corrupción? Dándole más poder y más plata a los políticos. No sé ustedes qué lógica encontrarán en eso, ¿no? Para mí es totalmente ilógico. Si el problema de la corrupción es que los políticos tienen poder y plata, pues restémosle poder y plata. Yo no estoy diciendo que desaparezca el Estado porque también es una idea bastante ridícula, pero sí minimizarlo, reducirlo. Darle menos plata a los políticos y verá cómo la corrupción se reduce. Así de sencillo, pero como ellos quieren un Estado presente, un Estado garante, eso es porque ellos tendrán más poder, más capacidad de decisión sobre su vida, sobre sus decisiones, o sea, van a decidir por usted. Y eso significa más plática para ellos. Por eso quieren un Estado más grande. Todo en Petro es un problema, sí, mire, no, yo a Petro le cuestiono sobre todo la parte económica. Hay partes que incluso yo estoy de acuerdo con Petro. Y lo admito. Hay cosas y temas, hay segmentos con los que yo estoy de acuerdo con él. Pero lo que es económico, totalmente malo, dañino. A ver. Las tales pilares que menciona Petro es una pirámide, eso siempre se cae. No. Lo que menciona Petro no es lo que él quiere hacer. O sea, él quiere hacer la comparación. Como decir yo. ¿Cómo le digo yo a usted? Es como decir, yo me voy a basar en el método que usa Messi para jugar. Pero resulta que yo realmente no me voy a basar en ese, sino que voy a terminar haciendo otra cosa y obviamente no voy a ser tan bueno como Messi, por obvias razones. Así pasa con Petro, los tales pilares. O sea, lo que propone Petro, o sea, lo que menciona Petro, porque no es que lo proponga, lo que menciona Petro los pilares simplemente es una trampa cazabobos. ¿Qué piensa de Sanito Tobón? Hoy me etiquetaron en un video donde le hacen las preguntas de las pensiones a Tobón y él como puede que tenga todos los estudios que quiera, todos los cartones que quiera y todo lo que usted quiera. Pero es una persona que antepone el discurso político sobre la realidad. Cuando le hacen la pregunta sobre las pensiones, sobre lo insostenible que son las pensiones, él desvía el tema y termina diciendo que es que los fondos privados se te roban las plata y que los fondos privados crean empresas para quebrarles y dejarte a ti sin dinero. Y menciona el caso de los Estados Unidos en el 2008, que supuestamente los bancos dejaron sin dinero, sin ahorros, a los pensionados. La cuestión es que Tobón, y lo debe saber perfectamente, que la crisis del 2008 no lo causaron los bancos, ni los financieros, ni los lobistas, sino que la causó el mismo gobierno. Hay un libro muy interesante que trata sobre la crisis subprime, escrito por un chileno, donde te explica detalladamente cómo la crisis del 2008 la causó el gobierno de los Estados Unidos y no realmente los banqueros. En muchos países están carentes de jóvenes, o sea, el futuro de cotizantes. Sí, Canadá. ¿Por qué cree que Canadá está dejando entrar a todo el que quiera entrar? Porque necesita gente que trabaje y cotice. Porque el sistema ya es público y también es insostenible. En Francia lo mismo. En Francia, de las tres potencias económicas, que es Reino Unido, Alemania y Francia, las tres potencias económicas europeas, Francia es la única que vive con un déficit mayor debido gran parte al sistema de pensiones público que tienen ellos. Y pues en sí a todo el gasto público, porque en Francia les encanta lo público, por eso le hacen caso a Piketty. Si Petro se va a posesionar por muchos años, eso no lo sé, yo la verdad eso en especulaciones no quiero hacer en ese tema, si Petro se va a enroscar en el poder o no. Lo suelen hacer las personas de su ideología, pero no sé si él lo hará. Amigo, ¿usted cree que Fico? Yo siempre lo he dicho y lo he dicho más de una vez en mis videos, yo no creo que Fico sea la solución. La cuestión es que lamentable en este país
terminamos escogiendo al menos malo. Fico es el menos malo. Y si usted mira la gestión de Duque, Duque sí, tiene muchas cosas malas, pero Duque realmente no fue tan malo como lo pintan. Tuvo la pésima suerte de lidiar con la pandemia y lidiar con un paro cada mes y un paro que duró 3 meses. Eso ningún político, ningún presidente lo puede afrontar de forma correcta. O sea, ninguno está preparado para eso. Pero usted mira los resultados económicos, los indicadores económicos y los compara, por ejemplo, Duque con Santos, y Santos hizo un peor trabajo que Duque. Sino que en un análisis simplista parece que Duque lo haya hecho peor, pero no, realmente cuando usted hace un análisis profundo se da cuenta que Santos hizo una gestión administrativa muchísimo peor que la de Duque. Y eso sin tener en cuenta que Duque tuvo que afrontar algo que Santos no. Y otra cosa, Santos también estuvo durante el auge del petróleo, Duque no. Entonces, hay análisis más profundos que se deben hacer, que los de izquierda nunca te lo van a hacer porque no les conviene, porque se les va en contravía del discurso político de ellos. Y sí, Colombia está mal, pero es inevitable. Todos los países, en ese momento, todos los países del mundo están mal. Si hasta Estados Unidos está mal. Realmente Duque sí tomó pésimas decisiones, pero si no fuera por la pandemia y por los paros, Colombia estaría mejor. Aún con las decisiones de Duque. No se dice Estado garante, se dice papá, Estado me paga el aborto. Sí, básicamente sí. El aborto eventualmente va a terminar siendo aborto seguro, legal, gratuito y de todo. ¿Y de dónde va a salir esa plata? De impuestos, de los fondos privados, de todos esos lados. Igualmente, menos regulaciones igual a menos corrupción. Sí, exactamente. Si el Estado está menos presente en toda la cantidad de cosas, si hay menos burocracia, hay menos personas que te van a cobrar a ti por hacer el trabajo. O sea, ¿qué pasa con los agentes públicos, con los funcionarios públicos? A ellos les pagan un salario, un sueldo por hacer una función. Pero, ¿cuál es la realidad? Entonces, aparte de ese sueldo, no me la pagan. Aparte de ese sueldo, esas personas te terminan cobrando una bonificación extra para hacer el trabajo por el cual le están pagando. Eso pasa. Entonces, ¿qué hacemos si crecemos el Estado? Pues crece la corrupción, porque la corrupción no solo es robarse la plata, sino hacer un mal trabajo, cobrar doble por el trabajo y hacer eso. Todo eso es corrupción. ¿Cuál es tu pregunta, José Vargas? No la he leído. Tobón es un abogado, un economista, ¿sí? Y pues ya sabemos cómo son de tramposos, con el respeto que se merecen los abogados, pero yo la verdad no quiero a los abogados. Los considero demasiado tramposos para mi gusto. En Italia y Francia están sufriendo los aportantes, sí, en todos los países. El mayor problema que tenemos es que los petristas no tienen... No, mire, hace ratico tuvimos un petrista, yo explicando con argumentos cómo es que el sistema de pensiones es mal, el sistema de pensión público es malo, es dañino, es insostenible, y me sale diciendo que es que yo soy el Polo Polo. Yo soy Polo Polo. Ese es el nivel argumental de un petrista. Eso decían de Duque y mira qué mal gobierno nos llevó para Venezuela. Pero ¿dónde? ¿Dónde somos como Venezuela, mi amigo WW José? ¿Dónde? ¿En qué aspecto somos igual que Venezuela? Tenemos una pobreza del 45%, Venezuela del 93%. Tenemos una indigencia del 7%, Venezuela la tiene del 60%. Tenemos una moneda que en 20 años se ha depreciado un 40% y gran parte de eso se debe a Santos, que la depreció un 32%. Y en Venezuela en los últimos 20 años se depreciaron como un 97%, 98%. Y teniendo en cuenta que la depreciación máxima es del 99.99%, o sea, la moneda, de hecho, se ha depreciado mucho más porque la moneda venezolana ha desaparecido 2 veces y la han tenido que cambiar. Entonces, no sé, ¿en qué punto somos igual a Venezuela? Quisiera saber. Duque, en mi opinión, fue muy bueno. No, él no fue tan malo como lo pintan, pero tampoco es que haya sido bueno. Hay que ser sinceros. Duque solo ayudó a los más ricos y no más. ¿En dónde? ¿En dónde ayudó a los más ricos? Quisiera que me explicaras. Duque, mucho, ha sido el presidente que más subsidios ha dado en la historia de Colombia.
Es el que más subsidios ha dado. Entonces, no sé. ¿Qué pasaría con las pensiones de los políticos y policías? No sé, mucha gente me dice que Petro dijo que se metería con las pensiones de ellos y de los profesores. Yo la verdad no lo he visto. Pero pues si ya dijo que se metería, pues imagínese qué va a pasar. Pues le va a echar plata a eso. Y es un error estratégico bastante grave. ¿Dónde está el 650%? Sí, ¿dónde está la inflación del 657%? O no hace unos 4 años lo tuvieron como en 100.000%.